te conecta todo. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó. Más de una decena de muertos en una de las jornadas más tensas de la historia reciente de Venezuela. Las elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, encargada de cambiar la Constitución, se desarrollaron con graves disturbios en Caracas y otras ciudades, donde la oposición levantó barricadas. La explosión de una bomba artesanal al paso de un convoy de policía fue uno de los momentos más violentos. Agradezco al pueblo valiente de Venezuela. El pueblo unido siempre jamás será vencido. Siempre jamás será vencido. En la noche del sábado, 3 manifestantes opositores murieron por disparos de civiles armados progubernamentales en los estados de Mérida y Táchira. El candidato a la Asamblea Constituyente, José Félix Pineda, fue asesinado a tiros en su propia casa en Ciudad Bolívar. Yo quise votar de primero, ¿ustedes me vieron? El mandatario tuvo problemas para encontrar su registro en el sistema paralelo al del CNE, ese que utiliza el oficialismo llevando el llamado carnet de la patria. Cuando fue escaneado este documento salía ese mensaje en su pantalla: la persona no existe o el carnet fue anulado. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá amplios poderes además para reformar el Estado y modificar el ordenamiento jurídico. Luchando por mis hijos, que no consigo una leche para darle a mi hijo, maldito. Lindo amanecer del 31 de julio. A las personas con alguna discapacidad que no tuvieron límites para ir a votar en camilla, en silla de ruedas, en muleta, en muleta. El Parlamento venezolano, de mayoría absoluta opositora, ha pedido a la comunidad internacional que ignore el resultado de la elección. El que tenga ojos y el que tenga oídos. Ayer veía las imágenes de lo que está pasando en Venezuela, que ya se viene reiterando hace meses, hace años, cada vez peor, cada vez más violencia, cada vez más agresión, cada vez más abandono. Y la verdad que primero fue el dolor y la solidaridad con el pueblo venezolano, que estamos recibiendo muchos venezolanos todas las semanas en Argentina, que vienen a trabajar, y bienvenidos, bienvenidos. Pero también no pude dejar de pensar lo cerca que estuvimos de ir por ese camino. Como todo hubiese sido realmente muy difícil, tremendo para los argentinos, pero por suerte una mayoría de argentinos decidimos cambiar. Las comparaciones ya se sabe que son odiosas, pero la verdad que la comparación con Venezuela en tiempos de campaña electoral estaba servida para el presidente Mauricio Macri. La cercanía que hubo entre Chávez y Néstor Kirchner, entre Maduro y Cristina, daba como para que en campaña electoral Macri dijera, bueno, estuvimos cerca de llegar a Venezuela. Y claro, a todos nos desconcierta lo que está pasando en Venezuela, las imágenes de un gobierno de izquierda reprimiendo como una dictadura de derecha, 15 muertos ayer, más de 120 en lo que lleva la seguidilla de protestas, un exilio y un éxodo de proporciones africanas, digamos, desde que no fueron el éxodo de la guerrilla en Colombia, no se registra en América Latina un éxodo como el que hay hoy en Venezuela, de gente que se va masivamente, que se van vía la frontera de Colombia, que se van por el aeropuerto, que se van como pueden.
y sobre todo un deterioro de la calidad de vida notable. Pero ¿por qué les digo que las comparaciones son odiosas? Porque lo que hay que tener en cuenta es que tanto en Venezuela como en Argentina, lo que marca a fuego los electorados, muchachos, es la economía. Y acá es donde hay que empezar a entender que el gobierno de Mauricio Macri, por lo menos a la luz de las encuestas que no se difundieron este fin de semana, empieza a pagar el costo de su política económica. ¿Por qué les digo las encuestas que no se difundieron? Lo vamos a hablar esta noche en Tercera Posición, pero algunos portales reflejan la inquietud de que los dos tradicionales diarios de la Argentina, Clarín y La Nación, que siempre, cada vez que hay un comicio 2 semanas antes, difunden encuestas encargadas por ellos mismos, esta vez no las difundieron. Entonces, hay algún grado de inquietud también, no en los operadores del kirchnerismo, los operadores financieros, los que ideológicamente respaldan al gobierno de Mauricio Macri, ellos están preocupados porque el gobierno o porque no se están difundiendo encuestas en los medios de comunicación simpatizantes del oficialismo. ¿Por qué? Hay inquietud que lo que venga en las elecciones, lo que venga en las PASO, efectivamente las PASO después se pueden dar vuelta para octubre, pero hay algún grado de inquietud importante. De hecho, los editorialistas de esos diarios dijeron y empezaron a plantear qué pasa si Cristina gana en las PASO. El asunto no es si Cristina gana por 1 punto o por 2 puntos, el asunto es si la ventaja de Cristina es amplia. ¿Cómo se revierte eso de cara a octubre? En el gobierno creen que la polarización, el miedo a que venga Cristina va a hacer que muchos votantes de Sergio Massa cambien el voto, que hayan votado por Massa ahora en las PASO, cambien el voto hacia octubre y esto les permita revertir el resultado. Pero fíjense que en simultáneo con esto, hoy empezaron a difundirse casi con necesidad, digamos, de propaganda, los números de la economía. Hoy salió el ministro de Economía a dar las cifras de crecimiento de la economía, a insistir sobre el crecimiento de la economía, que vamos bien. El propio presidente Macri, en el relato que hace, insiste todo el tiempo en que ya se acabó lo peor, en que ya pasamos el desastre del año pasado, el 40% de inflación y de la pérdida de puestos de trabajo, pero esto llegará a la percepción de la gente. Y ahí es donde la realidad no se ve tan clara, ¿sí? Porque cuando uno habla, sale a la calle con nuestras cámaras, en general encuentra, sobre todo si cruza la General Paz, ¿no? Encuentra mucha bronca en los sectores populares que, según encuestas, incluso tenemos una encuesta que les vamos a contar esta noche, donde el desempleo ya desplaza a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires como punto de preocupación. Este es un dato importante. Hasta ahora y durante los años del kirchnerismo el desempleo estaba muy abajo. El desempleo ya pasa y llega al primer lugar en los lugares de preocupación. Y eso es la economía. Como se decía en la campaña famosa que le gana Bill Clinton a Bush, es la economía estúpido. Acá es lo mismo, es la economía, muchachos. Por eso la discusión económica y el porcentaje de gente, también se ven en las encuestas que ven eso, dicen, bueno, por más que tengan una buena opinión de Macri, de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, la economía es lo que va a marcar el voto. Y si hay coincidencia entre los intereses de cada una de las personas y su mirada sobre lo que está pasando, puede haber un voto bronca y esto es lo que está inquietando al gobierno y lo vamos a analizar esta noche en Tercera Posición. Por eso están pasando estas cosas extrañas. Cristina, que digamos, la misma persona que nos aburría con las cadenas nacionales, que hablaba hasta por los codos, que podía hablar 3 horas, ahora no habla. No habla, y cuanto menos habla, más suben las encuestas. Florencio Randazzo, que fue plantado en esta campaña electoral como para quitarle votos a Cristina, no le está quitando votos a Cristina. Primero porque no despega y segundo porque en el desagregado de votos le está quitando votos a Massa e incluso a algunos votantes de Mauricio Macri en la segunda vuelta. Y esto es lo extraño del panorama electoral y de lo que está pasando. Por eso el gobierno está como inquieto. ¿Sí? Está inquieto y obviamente no lo van a decir en público. En público lo que vamos a ver es esto, el 360, las sonrisas, vamos todos juntos para adelante, el cambio, el equipo, estas cosas durambarbescas que ellos hacen también, pero en privado está la discusión de qué está pasando realmente. Como cuánto
la economía va a marcar el voto. ¿Sí? Porque por un lado tenemos esto, y después lo vamos a comentar también, las cifras que está difundiendo el Ministerio de Economía, pero por otro lado, acá nomás en Esteban Echeverría, echaron 100 personas de una fábrica de Adidas. No puede ser, digo, no es que es una marca que le vaya mal en el mundo, efectivamente. Acá no es que las zapatillas Adidas se fabrican acá con contratistas locales. Y si cierra la contratista local, ¿ustedes qué creen? ¿Que Adidas va a dejar de vender zapatillas en la Argentina? No, las va a vender importadas. Entonces, esa preocupación está generando un grado de inquietud en el conurbano que ya venía acostumbrado, vasto sector de la población que venían acostumbrados a un tipo de modelo económico que mal les aseguraba algún grado de empleo industrial y que mal les aseguraba algún grado de consumo. Y esta es la otra cosa. ¿Cómo cuánto tiene que crecer la economía si es que está creciendo? Supongamos que esté creciendo. ¿Cómo cuánto tiene que crecer la economía para que esto se note realmente en el bolsillo de la gente y la gente entienda y no emita un voto bronca en octubre? Esta es la pregunta fundamental. Después está, sin duda, las simpatías ideológicas, pero hoy por hoy en la Argentina, ¿cómo cuánto hay de voto ideologizado? Un 20 y pico % puede ser la gente que simpatiza con Macri, un 20 y pico % puede ser la gente que simpatiza por Cristina, y en el medio está el voto de la gente que opina y vota según le va mejor o peor. La clase media que le duelen los tarifazos, que le duelen los aumentos de la nafta, que tuvo que vender un auto y preferirá seguramente a Massa porque Cristina no le da garantías por aquello de los escándalos de corrupción acumulados. Y también esto se ve. ¿Qué está pasando con Massa realmente? Algunas encuestas lo dan segundo, otras lo dan tercero caído. ¿Qué está pasando con Massa? Porque ahí es donde finalmente se va a librar la batalla final en octubre del gobierno. No va a poder ir a pescar votos en el electorado de Cristina. Va a tener que ir a pescar votos vía el miedo a que Cristina vuelva en el electorado de Massa. Muchachos, así están planteadas las cosas. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. La información es urgente y tiene que ver con un comunicado conjunto que han emitido la Procuración brasileña, la Procuración argentina, contra los gobiernos de Argentina y Brasil por el caso Odebrecht. Yo la verdad que nunca había visto algo así, Néstor. ¿Qué es lo que pasó? Si tuviéramos que titular, Rolando, buenas noches, se pudrió todo en la causa Odebrecht. El procurador general de Brasil, que es Rodrigo Janot Monteiro... A quien nadie puede decir que no investigó los Odebrecht Boys. Exactamente, es el principal artífice de la investigación. Y avaló las investigaciones. Él y Alejandra Gil Carbó acaban de firmar un comunicado conjunto en el que acusan al gobierno de Michel Temer y al de Mauricio Macri de estar interfiriendo en la investigación que tiene que ver con la corrupción en ambos países con las obras construidas por la empresa Odebrecht. ¿Qué es lo que dicen? Que el Ministerio Público, que tanto en Brasil cuanto en la Argentina no depende del poder político, había llegado a un acuerdo para avanzar en la investigación, para facultar a los fiscales para que investigaran todo lo que hubiera que investigar. O sea, para que los brasileños le den la información a los fiscales argentinos. Exactamente. Lo que dicen es que el Ministerio de Justicia de Brasil y la Cancillería argentina metieron la cuchara en ese acuerdo. ¿Qué quiere decir? ¿Que están expurgando los papeles? Que lo que están diciendo es, momentito, antes de armar esta comisión que va a investigar, a revisar todo, primero tiene que pasar por el poder político. En el caso del Ministerio de Justicia de Brasil, quiere intervenir en la redacción de ese acuerdo que va a designar a los fiscales y les va a permitir investigar. Lo cual si hay semejante interferencia del poder político es porque hay peligro o temor de que haya algún amigo del gobierno argentino, porque la verdad que en Brasil los tiraron a todo al medio del río, o sea que tiene que ver con el gobierno argentino. Digo, si esto que están denunciando, insisto, los procuradores de uno y otro país es cierto, marca el fin de la independencia judicial en la investigación por la causa Odebrecht. Se terminó. Si el poder político se metió en la investigación, ha cambiado la investigación. Tiene que ver con otra cosa, no ya con la justicia. Claro, además hay que decir, bueno, estas cosas, muchachos, no cambian las elecciones, por supuesto, pero tiene que ver, sí, con algún temor que está revelando el gobierno de qué puede haber, qué pueden mandar los de Odebrecht. Porque hasta ahora recordemos que lo que más molestó al gobierno era que venía el arrepentido, el cambista Meireles, y decía, yo le mandé plata a Rivas. Claro. Y Rivas decía, no, mentira.
y acá lo sobreseyeron y nunca aparecieron las transferencias. En ese punto habíamos quedado. Esas pruebas, las que tienen que ver con la transferencia, con lo que dijo Meireles, con lo que dijeron también en Odebrecht en Brasil, todo eso era facultad exclusiva de los fiscales. No podía intervenir el poder político. Bueno, a partir de esto que están denunciando, el poder político se ha metido en el corazón de la investigación Odebrecht. Vamos a volver un poco a hablar de política, vamos a volver a hablar de encuestas y de lo que está pasando, lo que pasó este fin de semana con la no difusión de las encuestas más esperadas, digamos, las encuestas de los grandes diarios. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Los candidatos para las próximas elecciones están apostando a looks poco convencionales. En Cambiemos, por ejemplo, están todos de jeans, de María Eugenia Vidal a Guillermo Montenegro. Apuntan a un estilo casual con jeans, zapatillas, zapatos bajos para las damas y camperas livianas. Parece a simple vista un estilo menos urbano que el de las camisas celestes y entalladas que son una marca de origen del PRO, y con otros trucos de campaña apuntan a que Cambiemos recupere la cercanía en un tiempo clave: la pesca de votos. Cada vez más personas puedan salir adelante con un trabajo digno. Tenemos un gran desafío, tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible. La expresidenta Cristina Kirchner apeló a las consecuencias de la política económica del gobierno para pedir el voto. Le dio protagonismo a hombres y mujeres comunes y abandonó las prendas Louis Vuitton y se vistió con sus ya clásicas calzas negras y pullover. Tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo. Sergio Massa no se resigna a quedar tercero en la elección para senadores en la provincia y para eso sale a comerse al que está cuarto en las encuestas. Buscan quitarle votos a Florencio Randazzo y para eso, con un look informal, le dedicaron un spot con Felipe Solá como actor. Hace falta terminar con este ajuste salvaje, ponerle un freno. Y que me disculpe Randazzo, pero no basta con el valor de una palabra. Hace falta mucho más. El exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, tuvo una vestimenta más formal que el resto de los candidatos. 4, 3, 2, 1, ¡vamos! En el primer acto entró caminando en medio de la gente y después, desde el centro de la escena, se presentó como el verdadero peronista. Nosotros queremos construir una oposición seria, firme, amplia, pero no nos conformamos con ser oposición. Queremos ser gobierno en el 2019. ¿Cuánto influye el look de los candidatos a la hora de convencer y conseguir más votos? Habitualmente en la Argentina, cuando faltan 2 semanas para las elecciones, se difunden encuestas y se difunden muchas encuestas porque hay una práctica no escrita, yo sé que Tito Bachmann no me lo va a decir, pero que finalmente sobre el final los encuestadores corrigen y ponen los números propios, pero que siempre en las 2 semanas antes todavía hay un margen para corregir. Sin embargo, este fin de semana no hubo encuestas en los grandes diarios. En cambio, Roberto Bachmann, encuestador, fue uno de los pocos que difundió encuestas. Así es. ¿Y? Bueno, lo que nosotros difundimos en Página 12, Cristina Fernández hoy tiene 34% de intención de voto. Esteban Bullrich de Cambiemos, ahí tenemos que hablar un poquito porque por ahí pasa este último tramo de la campaña, está en 30%, prácticamente 20% Massa y 6% Randazzo. El tema más importante acá es cómo preguntás, cómo llegás al voto de Bullrich.
uno de los aspectos más importantes que se están discutiendo hoy es que quizá no fue la mejor elección Bullrich como candidato en la provincia. Pero tienen tiempo hasta octubre para hacerlo conocer, porque sí, ahora en pero definitiva... no solamente porque no es conocido, sino que hay algo que a Bullrich le falta para poder transitar ese territorio, que es carisma. Sí. Por Y eso, hay que ver si, por ejemplo, los maestros tienen un buen recuerdo de él, ¿no? Bueno, y además, vos fíjate que quedó muy asociado al tema de los maestros. También le pasó a María Eugenia Vidal, había bajado 3-4 puntos la imagen positiva por el conflicto, y luego tuvieron que ir de alguna manera. Lo que dijeron nunca lo vamos a dar en el mes de enero, lo terminaron dando el mes pasado. Pero si vos preguntás por el candidato, o sea, por Esteban Bullrich, hay prácticamente 4 puntos de diferencia al preguntar por Esteban Bullrich de Cambiemos. Estos 4 bueno, porque esto también es lo que se ve, esto es lo que vos planteabas. La imagen positiva, tanto de Macri como de María Eugenia Vidal, no ha variado mucho. Sigue estando en el 44, 45. María Eugenia Vidal arriba, María Eugenia Vidal está por el 57, eso, 58. La lógica indica que eso está en la provincia, sí. Imagen positiva. Sí. Wow. De todas maneras, esa imagen positiva no se tiene por qué trasladar a los votos. Lo que tiene que lograr María Eugenia Vidal, fíjate que Macri no está tan bien en la provincia, está en 42, 43%, Cristina está en casi 42%, o sea que tiene prácticamente la misma imagen espejada, ¿no es cierto?, en otro público de Macri. Ahora, esos 4 puntos de diferencia que puede haber, que puede llegar el PRO o Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, si logra ser efectiva la campaña con María Eugenia Vidal a la cabeza. Que la están paseando por todos lados. Y ahora la están agregando a Lilita Carrió. Le sobra tela en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, está teniendo una proyección que no baja de 45, 46%, le sobran votos, no tiene ningún problema, y entonces ahora hay mucha gente que plantea ¿por qué no fue candidata Lilita para enfrentar a Cristina? Quiero preguntarle a Daniela Arús, que también es encuestadora, si la imagen positiva de Macri y de Vidal es más o menos alta todavía, ¿por qué esto no se está traspasando a sus candidatos? Bueno, primero por el poco conocimiento de los dos candidatos. Segundo, porque a mí, si estuviera en el lugar de ellos, no me preocuparía tanto el tema de si se traslada o no, porque el votante va a buscar, el que quiere votar a Cambiemos va a buscar la boleta de Cambiemos. Claro. No va a fijarse si el candidato es Bullrich o cualquier otro. Sí ayudaría a tener un candidato con mejor posicionamiento, lógicamente. Pero además hay un tercer factor, que es que cada vez que, vos lo decías en el informe, Cristina está tratando de no hablar, de no mostrarse. Cambiemos está mostrándose con spots, con un fondo blanco y letras negras. Y además, cada vez que Esteban Bullrich habla, tiene un conflicto. Cuando salió a hablar de la creación de empleo y de los desempleados, dijo que había que poner cervecerías artesanales en la provincia. Y quedó para la chacota. Hoy tuvo otra comunicación engorrosa porque habló del Ni Una Menos y habló del aborto y se metió en un tema bastante espinoso y ya salieron en las redes sociales a pegarle muy fuerte. Entonces, lo ideal sería que sigan con la placa blanca y las letras negras. ¿Te llamó la atención que no hubiera encuestas en los grandes diarios? En La Nación No me y Clarín. llamó la atención porque también algo que vos dijiste en el informe, de esta manera, cuanto más silencio hay, mejor llega el mensaje. Sobre todo ahora que empieza el momento de no poder comunicar obra pública. Entonces, yo no puedo hacer anuncios en este momento hasta el 13 de agosto, tengo que hacer que el mensaje llegue. Y para que el mensaje de la economía pueda llegar, esto de las buenas noticias, necesito tener silencio. Aquí tengo una encuesta de analogía que se conoció hoy justamente y habla, más o menos insiste en lo que veníamos comentando. Imagen positiva de Macri, 44,4, imagen negativa, 53,8, sin grandes variaciones a lo largo de los últimos meses. Imagen de Cristina, 49,3, negativa, 49,1, sin demasiadas variaciones. Acá hay algo interesante que les quiero comentar. Un candidato, no precisamente de Unidad Ciudadana, me dijo que él venía siguiendo lo que pasaba con Cristina y que había descontado 14 puntos de imagen negativa en el último tiempo. O sea que hay gente que incluso a la luz de lo que está pasando la está perdonando. Y sí me interesa esto. Principal problemática en la provincia de Buenos Aires y en el promedio el 30,9 es el desempleo, desplazando a la inseguridad
a un 26%. Corrupción, 12,1%, inflación 12,0%, con lo cual me parece que es el tiempo de la economía también, pero que ya hablando de economía lo tengo a Diego Falcone, que es economista. ¿Hubo algún grado de inquietud en los mercados, como se decía en algunas páginas políticas, por la no difusión de encuestas? Sorprendió, digamos, uno se preparaba para un lunes difícil porque vos habías tenido una intervención del Central rompiendo un poco la práctica de no intervenir con 300 millones de dólares el viernes y el domingo decías, bueno, salen mal las encuestas, cambiemos esta a 4 o 5 puntos, el lunes va a abrir muy pedido el dólar. Llegó el silencio, el lunes arrancó bastante tranquilo, el día de hoy el tipo de cambio, fue interviniendo algunos organismos oficiales, no así el Banco Central, como había ocurrido el viernes, y cerramos una jornada bastante tranquila. Ahora, que el Central no interviniera es una cuestión fundamentalista de ellos, porque digo, les sobra la plata para bajar el dólar a donde quieren, ¿o no? Les sobra, tienen más herramientas. El gobierno anterior solo recurría a la venta de dólares, este gobierno además tiene la tasa de interés, subió ligeramente. Esa me da miedo, esa... Pero en un país con una nominalidad tan alta, donde las cosas se hablan de 20, 22, 23%, pasar de 25 a 27 no impacta tanto. Y sí te sirve mucho para que vuelva la demanda a pesos y baje la presión sobre el dólar. Rolo, se habló mucho en las últimas horas de una comunicación telefónica entre María Eugenia Vidal y el presidente del Banco Central. Intervengan porque el dólar alto es piantavotos. Será bárbaro para la economía, fenómeno, pero tenemos que ganar el domingo. Tenemos que ganar el domingo. Metete. Sí, aparentemente... Bueno, por eso Vidal intervenía a través del Banco Provincia. Exactamente, la semana pasada. Se quedó sin billetera, o por lo menos se dio cuenta que y otro dato, ¿por qué no es candidata a Carrió en la provincia de Buenos Aires? Muy bueno lo que dice Bachmann. Porque Vidal no quiso. Vidal dijo, no, Carrió no. Claro, ella no quería competir tampoco. Y también le atribuyen a Vidal el armado o la estimulación de la lista de Randazzo, que hoy por hoy no está también es cierto eso, también es cierto eso. Aquí lo tengo a Martín Rodríguez, que es analista político, conoce bien el conurbano. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando ahora? ¿Va a primar la economía? ¿Va a haber un voto bronca? ¿Cómo lo ves vos? Sí, parece que sí. Si uno ve la campaña de Cristina... Está diluida todos los otros aspectos, ¿no? No solo su imagen, sino el discurso, ¿no? Lo que aparece es el testimonio de la gente, ¿no? Se invisibilizó, como se diría ahora, y me parece que en ese sentido es claro que es la economía la apuesta de Cristina. El gobierno no dijo eso. O sea, el gobierno en algún momento jugó una carta parecida es la política, ¿no? No es la economía. ¿Se equivocaron al polarizar? Si pierden, se equivocaron, si ganan, no. Luis está diciendo, por ejemplo, que Cristina ya estaba para la autopsia y que la polarización la hizo revivir. Sí, ahora, yo te digo dos cosas. Se pueden haber equivocado en polarizar, probablemente. Sería, digamos, un logro de Cristina haber roto la propia estrategia del gobierno. O sea, los dos apostaban a lo mismo, alguno tenía que perder, alguno está equivocado. Ahora, lo otro, ¿era posible no hacerlo? Es decir, ¿era posible que el gobierno... en una jugada tan chiquita, en una jugada tan finita, tan tacticista, ¿no? O sea, todas las grandes presidencias no han hecho en su primera jugada electoral parlamentaria una jugada tan bilardista, ¿no? O sea, han ido por todo. Es decir, Kirchner decidió enfrentar a Duhalde, puso a Cristina en la provincia, Alfonsín ganó en el 85, tampoco tenía la economía tan bien, pero ganó, se impuso, y Menem ganó en el 91 y reafirmó el rumbo. Esto es una cosa muy chiquitita, muy de jugada chiquita, ¿no? Sí, eso me parece también una lectura posible. La otra, era posible que el gobierno, sin economía, sin un volumen político, sin relato, como dicen ellos, que podía además inventar un peronismo racional y hacerlo exitoso. O sea, si hacían eso, había que cerrar toda la facultad de Ciencias Sociales. Con la economía para atrás. No omitamos que Cristina creció por su silencio. La campaña de Cristina es muy buena. Técnicamente, acá hay gente que entiende mucho de esto. Es medio esquizofrénico. Bueno, pero es muy buena la campaña. Ha desconcertado a Cambiemos. Cambiemos esperaba a un boxeador para tirarle trompada cada rato. No hay ningún boxeador. Hay una pero cosa... todo ha cambiado tanto, muchachos. Me parece muy importante a tener en cuenta, digamos, reforzando esto, una elección de medio término desde la reforma constitucional de 1994, la primera se dio en 1997, que es una elección solamente legislativa, es una elección de fuerte contenido plebiscitario. Sí. El problema, la pregunta que hay que hacer ahora, y nacional, aunque el resultado nacional en realidad no existe, el ganador no se vota simbólico, gestión local. Si vos mirás desde el año 97, el ganador simbólico de la elección de medio término es el que gana la provincia de Buenos Aires. Mirá, pasó en el 97 con Graciela Fernández Mejide. Pasó en el 2001 que ganó Remes Lenikov, pero atrás venía el voto bronca, que fue el voto más importante en las grandes ciudades de la Argentina. Pasó en el y que en terminó el 2005, sellando el destino de la Rúa. Así es.
Pasó en el 2005 con Cristina Fernández de Kirchner, que le ganó a Chiche Duhalde y la gente le dio el respaldo que no le había podido dar a Kirchner en el año 2003 porque Menem no se presentó al balotaje. Y acuérdense las testimoniales del 2009, donde pierde Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y Massa en el 2013. Y Massa en el 2013, que más allá de lo que pueda decir Massa, que él paró el tema de la reelección indefinida, que yo creo que tampoco estaba en la cabeza de nadie porque necesitaba de una reforma que no le alcanzaban los votos mirándolo por ningún lado, pero sí hay que reconocer que esa elección del 2013 convierte a Massa en un dirigente nacional. Está bien, pero Massa esa elección la gana porque el PRO no se presenta y va en las listas. Y entonces, del mismo modo que Massa sirvió para que Cristina pierda en el 2013 y Aníbal en el 2015, ahora Massa puede hacer perder a María Eugenia Vidal. Pero lo que ocurre ahora, y esto sí coincido con lo que Martín planteaba, es que Cambiemos piensa en plantear un balotaje, que creo que ahora se lo debe estar replanteando, con otro criterio. ¿Cuál es? Perdón, un balotaje, un plebiscito. ¿Cuál es el tema del plebiscito? Si plebiscitamos la economía, yo creo que la economía está un poco más alta en las preocupaciones de los argentinos, donde la desocupación es parte de esa preocupación. Es cierto eso, pero es más importante que la desocupación hoy, una preocupación, que esto es lo que va a impactar más en esta campaña, que es la percepción de los sueldos que no alcanzan. Porque esta es la clave de esta elección. No simplemente que puedo perder el trabajo, sino que estoy deteriorado, sea de clase... Ahora, ¿qué quiere hacer Cambiemos? Pasar el plebiscito a la política, pasar el plebiscito a la ética. Y por primera vez, si gana Cambiemos, se daría un caso de alguien que logra plebiscitar la gestión anterior. Porque lo que están tratando de plebiscitar ya no es la economía, sino que es la ética y la política. Y mientras tanto los tiempos cambian y también cambian los looks. Y ahora, muchachos, todos los políticos parecen pastores. Sí. Gobernaron muchos años, y especialmente esta provincia, muchos años, y no se ocuparon de resolver uno solo de los problemas. Y ahora tienen todas las soluciones. Aparecen supuestos periodistas y aparecen supuestos hombres llamados cristianos en televisión diciendo somos homosexuales y somos cristianos y Dios nos ama así. Mentira del diablo. Basta de mentiras. Basta de mañas, basta de mafias. Trabajemos juntos. Esa es la manera, creyendo nosotros mismos como yo creo en ustedes, en lo que ustedes son capaces de hacer. Dios ama al ser humano, pero Dios lo quiere cambiar. Dios ama al homosexual, pero Dios lo transforma. Dios ama al homosexual, pero Dios le pone hormonas de hombre cuando dicen amén. Porque como dice Totti, la gente no tiene que decir soy pobre, tiene que decir estoy pobre, porque de ahí se puede salir, con capacitación, con trabajo se puede salir. Y estamos acá para ayudar, para liberarlos, para que puedan elegir a todos, a los que están en la pobreza hoy, a la clase media, que cada uno encuentre su lugar, que cada uno pueda progresar, porque la Argentina tiene con qué, los tiene a ustedes, los tiene a ustedes. ¡Vamos todos! ¡Vamos Tandil! ¡Vamos a la provincia de Buenos Aires! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Bueno, ¿qué es lo que falta acá? Bueno, falta el ruido de fondo de los bombos que interrumpe al orador, la interacción entre el orador y la tribuna y los cánticos y la bandera, todo eso falta en la escenografía, pero ustedes dirán, bueno, solamente de Macri, porque la escenografía pastora viene de... No se me ríe. Pero bueno. La corbata le falta a Macri, si no el pastor. Bueno, la escenografía pastora, muchachos, la tomó Obama de los pastores de Estados Unidos, que los telepredicadores famosos de Estados Unidos, y también hay que decirlo que es por un adelanto tecnológico, porque si tuviera que estar con cable, se enredarían en los cables, ya se les complicaría, y todos sabemos que esos micrófonos Bluetooth son bastante modernos. Entonces ahora, como no tienen que enredarse con los cables, hacen la escenografía estilo pastores, pero no es solo Macri. Vean a Cristina. Hola, hemos venido a escuchar. Quiero pedirle a Héctor
Me dicen que fabricás unas camperas impresionantes. Vení, Héctor. Venga acá. Ella tiene curiosidad. Ella no cree que eso sea verdad por completo. Ella cree más no cree por completo, ¿verdad? 50-50. Si los ven desesperanzados, si los ven desunidos, el gobierno va a hacer cualquier cosa con ustedes, este gobierno. Por eso, mi misión hoy, aquí y ahora, es esta. ¿Tenía, señora? Tenía un dolor. Llevaba 2 semanas con un dolor en la columna que ya no podía caminar. Y ahorita con la oración ya me siento totalmente sanada. Y pedirles unidad ciudadana, unidad de todos los ciudadanos y ciudadanas para parar tanto dolor, tanto sufrimiento. Y que Mar del Plata, yo quiero que Mar del Plata vuelva a ser la ciudad feliz. Bueno, efectivamente no es solo Macri el que ha tomado la estética de los pastores, pero ustedes dirán, bueno, y Randazzo también. ¿Por qué no? Randazzo, que hasta ahora había tenido estilo ricotero, que no hablaba como el Indio Solari, cuando habló también se copió de los pastores. Señor presidente, en estos 18 meses que lleva de gobierno, no tomó una sola decisión política a favor de la gente. Le pedimos, le rogamos que urgente cambie la política económica porque está destruyendo a la Argentina. La corrupción, la inmoralidad, ya no dan para más. Mi amigo querido, hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y nosotros podemos decir esto porque hemos cumplido, porque yo cumplí, porque creo en el valor de la palabra, porque creo en la gestión como una herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no nos resignamos, nos animamos y dimos cada una de las batallas. Por eso vamos a cumplir con la ley. Vamos a cumplir con aquellos que trabajaron toda la vida. Vamos a cumplir con aquellos que trabajan todos los días. Vamos a cumplir con los sueños de los jóvenes. Pero vamos a cumplir con aquellos que no pueden cumplir la ley. Nuestra única misión, solo una misión, es cumplir con los sueños de todos los argentinos, compañeros. Muchas gracias. Daniela es una persona de buen gusto, que es todo tuyo. No, este informe es genial, es maravilloso, es de lo mejor que he visto. ¿Son los pastores o no? Son pastores, sí, totalmente. Y de hecho, los números que hoy haya muchos seguidores de alguno de los candidatos implica que algo de pastores tienen, sin ninguna duda. Fíjate que hay algo que es interesante. El dedo de Mauricio Macri, que es muy parecido al dedo que utilizaba Cristina Fernández de Kirchner, cuando él señala enojado. Pero hace algo muy bien, que es no utilizar saco. Nosotros en imagen profesional decimos que cuantas más capas de ropa, más autoridad proyectan. Entonces él se sacó todo, se sacó la corbata, se dejó la camisa celeste, que es empatía, hasta un pedido de disculpas encubierto, camisa abierta y le habla a la gente, hasta que la joroba con el dedo. Yo me llevo la impresión de que eso es un hallazgo si el candidato gana. Si el candidato pierde, va a ser una pavada, ¿viste? Va a decir, para andar. El candidato está haciendo lo posible por ganar. De todas maneras, hay un elemento extra que es el 13 de agosto. El 13 de agosto va a dar una encuesta transparente, pública, universal, y a partir de ahí va a cambiar la campaña, va a haber otra campaña, van a trabajar por el voto útil. Entonces, los números van a cambiar. ¿Cuál sería una diferencia descontable y una indescontable? No, ¿Cuál sería una diferencia que alarmaría al gobierno? Eso va a depender. El gobierno parece que está dispuesto a perder por un par de puntos. Pero... Está dispuesto a perder por 2, 3 puntos, 4 puntos, pero el tema va a ser cuántos puntos obtenga Massa. Si la realidad va a ser la que los dan segundos o los que lo dan a 10 puntos de diferencia con el segundo. ¿Puede haber un Massa segundo? Yo no lo veo hoy a Massa segundo. Massa está creciendo, pero no para llegar a ser segundo.
ahí viene, pero esta es la lucha de Massa. Es cierto lo que vos planteaste en tu introducción. Massa... ¿A dónde va a ir a robar votos en este después, momento, en octubre? es que no es robar. Massa Pelear. toma una decisión, digo no, porque es más complejo. Massa toma una decisión cuando tiene su primera interna por el tema Margarita Stolbizer, porque Margarita Stolbizer lo corre inexorablemente, llamémosle hacia la derecha. Digo hacia la derecha porque... Y lo lleva al antiperonismo, digamos. Lo lleva al antiperonismo, pero lo lleva a buscar votos en lo que podríamos llamar la periferia de Cambiemos. Hay en Cambiemos un núcleo duro y una periferia. Esa periferia son los que están enojados, están muy enojados con lo que pasa con la economía. La clase media enojada. La clase media enojada. Y fíjate que Massa le está hablando a ellos, le está hablando a la clase media. Y Massa sabe que incluso en los 10, 12 puntos de indecisos que aún quedan, la mayor parte, el 75%, son independientes. Y esos independientes tienen mucha fortaleza en la clase media, tienen mucha fortaleza en un electorado que no es ni antikirchnerista. Por eso ni Vidal apuesta a Margarita Stolbizer. Claro. No es casual que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, el viernes le haya mandado un tuit a Margarita. Margarita, mira que nosotros te queremos. ¿Por qué? Porque aspira a que si está parejito, que el voto de Margarita Stolbizer, que fue con Massa, en octubre... Vaya con Esteban Bullrich en este caso para que no gane Cristina. Que se rompa la alianza. No se va a romper, pero aspira a robarle ese voto porque piensa, no, la gente de Margarita Stolbizer está más cerca de Cambiemos que de Cristina. Con tal de que no gane Cambiemos va a venir con nosotros. Por eso hay mensajes para Margarita Stolbizer. Mi impresión, a ver, Martín, ¿a vos qué te parece? Que hubo también un sector del movimiento obrero que terminó votando a Massa, digamos, los que estaban enojados con ganancia, terminaron votando a Massa en primera vuelta y a Macri en segunda. Para mí sería, agrego un matiz, sería la clase media baja, ¿no? Es decir, la clase media baja del Gran Buenos Aires, que creo que inseguridad y ganancia le rompió los huevos. Y que es, no, incluso hasta diría los que sufrieron el paro, ¿no? Es decir, los que sufrieron el paro docente, por ejemplo, los que envían los hijos a la escuela pública y desean, a lo mejor, un progreso, desean. Es decir, para mí esa franja es, la franja de Massa sería... Que no es la franja de Gaza, claro, pero que no tiene una fidelidad electoral con Massa, pero que Massa es expresivo de eso, de la clase media baja del Gran Buenos Aires que perdió Cristina o que perdió Él lo está tematizando en el discurso, dice, cada vez habla a la clase media. Además hay que tener en cuenta que Massa sacó a jugar a Roberto Labaña. Lo puso a jugar a Roberto Labaña. Digo, bueno, en otras elecciones a Labaña no le fue bien. No, es cierto, pero digo, si la discusión pasa por la economía, si lo que estamos hablando es la economía, Labaña es el ícono de la recuperación a partir de 2002, a partir del gobierno de Duhalde y luego en el gobierno de Néstor. Lo puso a jugar en un momento en que la economía es el tema que parece estar, de alguna manera, definiendo los votos. Estábamos en el cordón de los laburantes. Repaso un poco. Yo creo que es esa clase media baja y en parte supongo que a través de Margarita algo del voto del interior bonaerense, ¿no? Es decir, armará ese rompecabezas. Pero eso existe. Es decir, lo que tenemos, para mí hay un escenario que es un poco conservador en doble sentido. Por un lado hay una polarización, pero es de tercios o de cuartos. Eso hace más previsible, es decir, las elecciones o los números se van repitiendo, de 2013 para acá, se van repitiendo. Es decir, hay dos preferencias que son muy sólidas y hay lo que sí creo que Massa creó que fue una metáfora, la avenida del medio, lo que pasa es que no le pertenece y que es la que va de algún modo moviéndose y uno dice, sin economía... Y va a priorizar, yo creo que el voto económico y es probable que vaya hacia hacia economía, Cristina. el gobierno hoy, después vamos a repasarlo con Juan, indicios de reactivación económica. ¿Esto cuándo llega a la gente? ¿Como para que cambie el voto o para que no haya voto bronca? A ver, lo que sí es importante es la velocidad con que está cambiando las cosas. Hoy, por ejemplo, la producción industrial, que compara contra el peor momento del año pasado, que fue junio, dio 6,6 arriba. Y ya empezaba el debate, ¿es mucho, es poco? A ver, el mercado esperaba 3,5, el más optimista 4,5, o sea, el dato fue muy importante. Y cuando vas a construcción, todo, desde sanitario, grifería, hasta cemento, y lo que está explotando es el consumo de asfalto. O sea, el gobierno el año pasado, que tenía parada toda la obra pública, hoy está yendo a toda velocidad. A eso sumale que la creación de empleo sigue firme y vos lo que estás proyectando hacia octubre es una economía que va a estar llegando con mucho más combustible para alimentar esto que no, esa creación de empleo se contradice o digamos, hay creación en algunos sectores y otros, como las textiles. Sí, pero es desparejo siempre. Lo de hoy, ¿no? Siempre, ¿no? Digamos, la economía no es algo un todo homogéneo. No, claro, y es un tampoco, sistema. Es un sistema. Y de hecho, durante el kirchnerismo
hubo sectores que se destrozaron. El sector de la inmobiliaria, digamos, todo el sector de claro. agencias quedó destruido por el tema del cepo. Bueno, es que esa era una de las anormalidades del sistema económico. No se podía ni comprar ni vender casas, era de loco. Exactamente. Y tampoco había préstamo. Exactamente. Entonces, y el gobierno ha ganado mucha competitividad. Ahora, la gran agenda que tiene hacia adelante, las inversiones que tienen que llegar para sobre todo ofrecernos los dólares que faltan, esas vienen con una reforma impositiva que se está demorando. El diario Hoy de La Plata publica, justamente hablando de inversiones, un dato inquietante hoy y dice que en proporción son más dólares los que se fugan que los que vienen a invertir, ¿no, Juan? Sí, claro, Rolo. Escuchaba atentamente. ¿Sabés que, Rolo, hoy es el Día de la Libertad Económica para muchos economistas porque hoy cumpleaños Milton Friedman? Y vos sabés que yo estoy muy lejos de ser liberal y si uno recuerda, por ahí para fines del siglo XIX, había mucha diferencia entre los que Bogiano ganaban... y Milei te van a mandar un besito Sí, ahora. sí, veo. Bien. Ya para finales del siglo XIX había mucha diferencia entre los que ganaban mucho y los que ganaban poco. Y la codicia y el desconocimiento de las regulaciones hizo que el capitalismo se transforme en imperialismo y tengamos que vivir toda la humanidad 2 guerras mundiales. Pero más allá de eso, mirá esta imagen que te traje acá. A mí, ¿sabés qué? Me hace acordar a Esteban. Y fíjate, ¿Qué la ligó Trebuch? Mirá, y fíjate cómo me lo dejó a Néstor. Tiene pelo. ¿Qué significa esto? La concentración económica, Rolo. ¿Por qué te digo que es la concentración económica? Claramente, lo que vivimos en estos últimos 19 meses, como decías vos, una investigación del diario Hoy de La Plata, es la liberación del sistema cambiario y financiero. ¿Por qué? Si vos antes eras millonario de Estados Unidos, traías 100 millones de dólares a invertir a la Argentina, lo tenía que dejar depositado 365 días y con un encaje del 30%. Hoy podés venir y llevártelos en cualquier momento. Y eso muestra claramente, estos son datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, una investigación del diario Hoy. Fíjate en el 2017 cómo viene creciendo lo que es formación de activos externos. 14.280 millones de dólares. Esos son pesos que se cambian a dólares y se van del país. En lo que va el año, claro, por el mercado único y libre de cambio. ¿Qué significa, Rolo? Son 68 Antes no había mercado de libre cambio y se iban por el blue. Pero digamos, para te voy a una mostrar cifra algo difícil que de tiene que ver calcular. con la inversión extranjera directa. Son 68 millones de dólares diarios. Todo lo que se puede hacer, el diario Hoy lo comparaba a hospitales, pavimentos, escuelas. Ahora, vos fuiste ahí muy específico. ¿Qué se hacía antes? Mirá, casualmente acá dice controles cambiarios. Mirá, fines del año 2011. Mirá lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Lo puse para que se vea muy claramente. Ya para finales del 2011, muchas empresas no pudieron girar utilidades al exterior. ¿Y qué hicieron, Rolo? La dejaron acá, invirtieron. Fíjate la inversión extranjera directa. Esto también son datos oficiales. Y mirá lo que pasó en el resto de los años. Claro, las empresas no podían girar utilidades porque estaba el cepo. El cepo no era que vos puedas comprar 500 dólares pidiendo autorización. El cepo era que las empresas no podían girar a sus casas matrices los dólares y estaban obligados a invertirlas. Yo no te digo que esto esté bien. Había un poco de dibujo, porque acordate que Moreno le decía que para exportar tuvieran compensación. Claro, había que compensar. Había un dibujín. Pero claramente la empresa que tenía resultados en pesos no podía comprar dólares y llevárselos. Yo no te digo que esto esté bien, lo que sí te digo que esto es una forma de regular a este muchacho. Porque este muchacho lo que hace, lo mete en el colchón y de alguna forma se lo lleva afuera o lo deja abajo del colchón. Ahora le voy a pedir a Diego Falcone que me conteste, pero antes, si fuiste víctima de un accidente y estás cansado de esperar una respuesta, nosotros te recomendamos que veas a la gente de Life Group. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. ¿Por qué pasa esto? ¿Que se van más dólares que los que entran? No, bueno, no es así. A ver, lo que me sorprende del gráfico es que, primero de todo, si esto era cierto, si se invertía tanto, hubiera crecido mucho la economía. La economía no creció, ni generó empleo, ni aumentó el PIB per cápita. El otro problema que tenés con ese gráfico es que no refleja lo que estaba ocurriendo con la inversión de muchas empresas que, obligadas, lo que hacían era formar activos físicos.
Entonces fueron haciéndose un montón de activos físicos que no les servía y que cuando liberaste empezaron a llevárselo de vuelta a su casa matriz. Y la Argentina ha perdido productividad, ha perdido competitividad y ha tenido que terminar devaluando la moneda 9 a 15 para volver al mercado externo. Claramente, discúlpame, te moleste, claramente recalco, estos son datos oficiales, Banco Central e INDEC. Y lo que pasó, como dice Falcone, sí, es verdad, cuando se liberó el cepo, estos eran activos físicos, inversión enterrada en el suelo, eran fábricas, era empleo, eso era. Cuando se liberó el cepo, claro, no se hizo la inversión extranjera directa porque se empezaron a ir. Y esto lo muestra acá, los capitales se empezaron a ir, los dólares se empezaron a ir. Y los pocos que vienen, 5.700 millones, 2.700 millones lo que va este año, vienen a hacer la tasa. Ni siquiera vienen a enterrar inversión extranjera, vienen a hacer la tasa de interés. Y eso lo muestra que en el año 2015 las LEVAX eran 200.000 millones de pesos y hoy son 800.000 millones de pesos. Ahora, eso también son datos del Banco Central. Falcone me va a decir que eso no es así. Primero la guita financiera, después viene la guita industrial. Sí, venís de un cepo, la verdad que entre, digamos, es como le pasó a Menem, tuvo que regalar prácticamente Entel para que le entrara $1. Es difícil que a vos, después de un cepo, te ingresen dólares genuinos. Y es cierto, el gobierno tiene pendiente la agenda de inversiones. Salió el presidente de Mercedes el domingo en una muy buena nota diciendo que el 55% del costo de un coche son impuestos. Y el principal impuesto que vos tenés hoy es el impuesto a la producción. Es decir, cuando salís a exportarlo al mundo, vos te estás... Sí, eso lo sabemos el ingreso todo. Pero bruto ¿cómo haces llevas? para bajar los impuestos sin desfinanciar el Estado? Bueno, eso es lo que tiene que resolver Duhovne hacia adelante. Por lo menos cambiarlo de la producción a la comercialización. Después abrirte. Después ser más competitivo. Yo no le digo que... Espera, Juan. Sí. Está bien. Después, a ver, esto no es algo que va a resolver Cambiemos. De ninguna manera Macri, por más que lo prometa, uno quisiera creerle, va a lograr esto hacerlo de acá al 2019. Yo no pretendo que vengan dólares, ¿no? De hecho, no pretendo mucho menos hacer la tasa de interés. Lo que pretendo, por lo menos, que no se vayan, porque estos dólares son dólares de endeudamiento. Acá tenés un bono a 100 años con una tasa del 8%. No, fue muy bueno el bono a 100 años. Cuando en el año 2000... Sí, fue muy bueno. Del 8% que va a recuperar el que invirtió en esa deuda. Si el gobierno se paga. Sin embargo, Argentina va a pagar intereses durante otros 90 años. Si para vos es bueno, está bien. Para mí es muy malo. Con respecto a la tasa del 8%, el kirchnerismo, que no hace falta que yo lo defienda, Cristina, tomó deuda en el año 2015 con una tasa del 9%. Por un punto porcentual nos tenemos que endeudar 90 años más. Esa es la diferencia. Bueno, más allá de eso... Ahora, ¿cuándo esto se traduce? Porque digo, la discusión macro, ¿cuándo se traduce en cambios de mejora en la vida cotidiana? Y vas a tener por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años de consecutivo crecimiento del 3%. O sea que el gobierno está regalado para un voto bronca ahora. Sí, ahora, yo no sé lo que piensa toda la gente, todos los argentinos. Pero claramente vos lo que tenés que apostar es a lo que estás viendo hoy, a la resolución de los problemas donde puede intervenir directamente el gobierno. Y es la obra pública. El gobierno hoy no tiene otra herramienta que llegar a la gente a través de eso. Si pretende el gobierno generar más consumo, te vas a trocar con la falta de oferta. Porque esos bienes físicos, una gran editorial argentina de capitales extranjeros tuvo que comprar un edificio que no le servía absolutamente para nada. Lo vende y se llevó los dólares, porque el capital extranjero, que es el que está invirtiendo en todo el mundo, porque Argentina carece de ahorros, por eso se hizo blanqueo, viene a la Argentina para hacer dinero y llevárselo. Entonces, mientras nosotros estemos integrados al mundo, yo estoy de acuerdo con que deberíamos producir todo. Pero ir a producir todo nos llevó al fracaso en los últimos 40 años. Entonces, este momento es decir, bueno, ¿qué vamos a construir? ¿Cómo lo vamos a producir? Integrados. Pero el gobierno nos está diciendo cuáles van a ser sus ejes productivos. Los camotea. Y bueno, pero Duhovne tiene un problema serio con ingresos brutos. Es el primer impuesto que tiene que eliminar. ¿Y qué le pasa? Le está tocando el ingreso a las provincias. Entonces, ahí es donde se termina el discurso del gobierno y tiene que empezar con políticas. Yo lo puedo decir porque yo trabajo para el sector privado, pero soy político. En campaña no puedo decir esto. Señores, va a tardar bastante tiempo en corregirse o sacar de la extrema pobreza al 30% de los argentinos. ¿Hay paciencia o hay tiempo en los auditorios o en los electorados para esto? Repito, hoy tenés a nivel nacional entre un 65 y un 68% de insatisfacción con la economía a nivel de toda la población. Y esto se nota también, va directamente al voto. ¿Esto qué significa? Va a haber un porcentaje que a de los nivel nacional que le crean al gobierno, obviamente. Cerca de un 70% que está votando opciones opositoras. El gobierno corre el riesgo de
puede terminar ganando la elección, hay que ver cómo hacer las sumas y restas, pero puede tener el riesgo de sacar a nivel nacional alrededor de un 30%. Esto quiere, también los mercados internacionales lo pueden leer como que en Argentina el 70% por la economía votó a opciones opositoras. Este promedio tiene como dos puntas, una en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires, y la otra en la ciudad de Buenos Aires, donde hay solamente un 60% de desconformidad o de insatisfacción con el modelo económico. Sin embargo, en la propia ciudad de Buenos Aires, hoy el 44% de los porteños ya decididos están votando a Lilita Carrió. Y a pesar de este desbarajuste económico que igual perciben. ¿Por qué? Porque Lustó no pudo demostrarles que era realmente una opción diferente. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos en tercera posición. Por supuesto, vienen las propagandas de los espacios cedidos a los partidos políticos. Enseguida volvemos. Mi nombre es Martín Morán, tengo un negocio en la calle Irigoyen, vendemos zapatos de dama, moda, nada, estamos cerrando, se nos cayeron las ventas rigurosamente, a eso hay que sumarle los aumentos de alquiler, servicios, para que se den una idea, nosotros pagábamos 1.000 pesos bimestrales de luz, hoy estamos pagando 1.900 mensual, es insostenible. ¿Cómo fue el estudio que sacó FECOBA acerca de la cantidad de locales comerciales que están cerrados en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, esto es una estadística que se viene haciendo hace rato, casi un 10% de locales vacíos en la ciudad, en promedio, en diferentes barrios, bueno, en la avenida. ¿Es un número alto? Cuando uno lo toma en estos cambios que están haciendo, es alto. Y sobre todo la situación que se está viviendo hoy, que hay, cuesta mucho poder vender. ¿Cuánto te cuesta más o menos levantar la persiana? Si saco la cuenta no la levanto nunca más. De luz solo, en este local, porque hoy pagué la factura de la luz, son más de 100 pesos por día. Abrir la persiana ya es un gasto. Imagínate si vienen los empleados en un día y no se vende nada. Entonces vos ya estás teniendo el gasto del local y no tuviste nada de ganancia. ¿Muchos locales tuvieron que cerrar por esto? Mira, yo vi algunos locales que cerraron. No sé si es exactamente por eso, pero sé que cerraron. Que no se están llegando a la meta del día, porque todo cuesta un alquiler, todo cuesta a los empleados, todo cuesta. Hasta dónde llegaré, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Hace un año, la avenida Córdoba mostraba los primeros síntomas de la baja del consumo. Córdoba y Scalabrini Ortiz, un lugar tradicional de consumo en los locales denominados outlets. Hoy poca gente camina por sus veredas y los locales están vacíos. La inflación creció, el consumo bajó y la avenida Córdoba se prepara para recibir una nueva temporada otoño-invierno. ¿Cómo arranca la temporada de invierno? Muy difícil arrancar la temporada. La gente mira mucho, ve precios, bajó muchísimo. ¿Cómo está la temporada hasta ahora? Está muy baja, estamos vendiendo muy poco, tenemos muchas promociones, ponemos muchos precios bajos y todo, más el movimiento está muy bajo. Y la verdad que está entrando muy poca gente, tuvimos que hacer ofertas, un 25% en efectivo. Comúnmente un buzo así, ¿cuánto está? Estos los tenés desde 590 en adelante. Normalmente sí, salen un poco más de 1200, 1100. Yo te voy a dar el ejemplo de lo que pasa en la Avenida San Martín, ¿no? En mi centro comercial, que me dicen que estaban pagando 25, 30, hoy están pagando arriba de 35.000 pesos un local chiquito. Y cuando uno, no hace falta ser contador, uno hace los números de la venta diaria, los gastos, las retenciones, etc. La verdad que ese es el gran problema. Los alquileres están muy altos. ¿Cuánto más o menos andan los alquileres en la zona?
Y los alquileres acá, pasa que bueno, hay que ver las dimensiones de los locales, pero están desde los 40.000 pesos en adelante. Los locales que los propietarios se ponen con un valor real, se alquilan, se vuelven a alquilar. ¿Por qué cuesta tanto abrir un local? Pasa por diferentes factores. Por ejemplo, estamos acá en un local gastronómico. Bueno, lo que se le pide hoy para abrir un local gastronómico, realmente es imposible poder abrir. Debe ser muy difícil como pensar en abrir un local en el sentido de, bueno, ¿cuánto tiene que gastar? Bueno, hoy abrir un local es prácticamente imposible. O sea, el tema del depósito, el tema de lo que tenés que ponerla dentro del local, de la mercadería. Esa incertidumbre te hace que si vos tenés que abrir un local, no lo abras. Porque vas a invertir y no sabes si vas a ganar. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. ¿Por qué crees que tiene que bajar la presión? Sí, por el alquiler, o sea, los impuestos, el ABL, el agua, la luz, como la venta está muy baja, no podemos subsistir de todos los gastos, digamos. Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi persiana americana. La industria textil es una industria muy vinculada al consumo, obviamente, y fue la protagonista de la primera reactivación allá por el año 2003-2004, y ahora es la primera que está cayendo también, ¿no? Y esto se ve claramente en lo que pasa en la Avenida Córdoba, y además porque la ropa argentina, por más que la baraten, está carísima para los precios internacionales. El que puede salir a comprar afuera, va y compra afuera, se estoquea cuando engancha un viaje y viene, y el otro o no tiene guita o compra menos. Pero mientras tanto, mientras pasan estas cosas en los rubros de consumo, también en los alimentos, también en rubros de consumo primario, hoy se conocieron, Juan, cifras de expansión de la economía según el propio Ministerio de Economía. Qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? Realmente a mí me gustaría dar buenas noticias. Los números que se conocieron son el indicador sintético de la actividad de la construcción, que fue un crecimiento del 7,1% respecto al mismo mes del año 2016, que había caído un 12,4% respecto al mismo número del año 2015. O sea, luego de una fuerte caída, claro que hay una recuperación. O sea, es un rebote de la caída. Sí, y no sé si es tan rebote. Por eso puse los dos gráficos, los dos dibujitos. No sé pero hay una fuerte inversión en obra pública este año, que el año pasado no había. No sé si es esto. Ahora, con respecto al EMI, que es el estimador mensual de la industria, mira, fíjate, o sea, vuelve a estar en niveles del 2015. No sé, porque vos fíjate, 6,6%. Ese es el problema, que no podemos saber nada. En las estadísticas argentinas nunca podemos estar seguros de nada. Vamos a analizarlo juntos. Mira, 6,6% respecto de una caída del 6,4% de una alza del 3,1%. O sea, que cayó 6,4%. Para volver acá, no te alcanza un 6,6%. Tenés que crecer más para volver a este número, porque la caída, vos creces un 6,6%, te vas. Vos decís que en el medio se perdió mucho. Por ahí te vas acá. Pero bueno, el gráfico distorsiona realmente. Lo que pasa es que cuando la caída es tan fuerte, es difícil remontar esa caída. Pero supongamos que es un rebote. Lo que sí está claro, Rolo, que no sé si es el caso, el neoliberalismo primero deja de cobrar impuestos, distorsiona las cuentas públicas, o sea, genera déficit, toma deuda y luego para pagar intereses tiene que ajustar. Ajusta a todos los sectores de la economía y ahí es donde cae el consumo. Cae el consumo, cae la inversión, porque cae la recaudación tributaria y esa es la situación, es el perro que se muerde la cola. Por eso esta caída y este recupero es tan fuerte, pero no se nota, Rolo, la gente no lo ve. Y ahí lo veíamos en el informe. Sí, Diego. Bueno, el dato de actividad económica hoy estamos en mismo nivel que diciembre de 2015. El otro tema que vos tenés, ese 6,6, es bueno porque cuando todos los economistas estimaban lo que iba a pasar hoy con el dato de actividad industrial de junio, las expectativas decían, bueno, vamos a crecer 3,5 teniendo en cuenta que venimos de un momento muy malo que fue junio del año pasado. Y el número fue muy por encima de eso. A ver, los datos. Ahora, pero del mismo modo que la textil es una industria que cae, la construcción es una industria que se esperaba que creciera. Sí. Habiendo préstamo hipotecario, es lógico que crezca. Bueno, a ver, recuperamos el crédito hipotecario, no es menor. A ver, acá se trata de ver qué decisiones toma cada agente económico con la situación que le toca. Entonces yo miro la nota esta sobre Avenida Córdoba, y es fantástica, pero es una muestra muy chiquita. Fuimos a 3 locales. Si recorriéramos toda la Avenida Córdoba, toda la Avenida Santa Fe, hiciéramos una gran muestra, que es lo que hace el INDEC. Entonces ahí tendríamos una sensación de lo que realmente está pasando en la economía. La economía se está recuperando, pero el golpe, el ajuste que tuvo que hacer Argentina,
¿Por qué en 2003 la industria textil producía? Porque el tipo de cambio estaba a pesos hoy 40. Y a 40 pesos, por más que fuera a Gap en Miami, no iba a poder traer a un precio competitivo. Era caro. Ahora, con toda esa enorme protección, con todos los cuidados que tuvo el gobierno anterior, 12 años después, seguían fabricando el mismo suéter, el mismo buzo, a precios más altos, porque había habido inflación, porque se recuperó el poder adquisitivo y porque el gobierno anterior permitió que el tipo de cambio se apreciara. Tuvo que poner incluso un cepo. Entonces, hacia adelante... Pero no cambió hacemos? del final del kirchnerismo ahora, sigue conveniendo comprar ropa afuera. Los primeros años de kirchnerismo, no, te convenía comprar No, ropa digo, afuera. en los últimos años. A ver, totalmente. Porque hubo un cambio dentro del propio kirchnerismo. Y había un kirchnerismo de dólar barato y después pasó a ser un... Tuviste dólar barato, después tuviste un dólar muy competitivo, que fue el primer gobierno de Cristina, y después un dólar que se fue encareciendo. Pero vuelvo al punto, la industria argentina ha tenido muchas oportunidades para desarrollarse, para abrirse, y ha elegido otro camino. Entonces, después de 70 años de intentar siempre lo mismo, es hora de que pensemos, bueno, ¿cómo funciona el mundo? Porque, y esto es lo que me parece muy interesante, Rolando, ¿qué le queremos explicar a la gente? ¿Que podemos volver a lo que estábamos haciendo antes? No, el candidato que gana mañana Cristina, es presidenta, no va a poder hacer lo que hizo porque no va a tener la soja en $650. Tan simple como eso. Ese mundo se acabó. Exactamente. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Ahora sí vamos a volver a hablar más en detalle de lo que está pasando en Venezuela. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó. Más de una decena de muertos en una de las jornadas más tensas de la historia reciente de Venezuela. Las elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, encargada de cambiar la Constitución, se desarrollaron con graves disturbios en Caracas y otras ciudades, donde la oposición levantó barricadas. La explosión de una bomba artesanal al paso de un convoy de policía fue uno de los momentos más violentos. Agradezco al pueblo valiente de Venezuela. El pueblo unido siempre jamás será vencido. Siempre jamás será vencido. En la noche del sábado, 3 manifestantes opositores murieron por disparos de civiles armados progubernamentales en los estados de Mérida y Táchira. El candidato a la Asamblea Constituyente, José Félix Pineda, fue asesinado a tiros en su propia casa en Ciudad Bolívar. Yo quise votar de primero, ¿ustedes me vieron? El mandatario tuvo problemas para encontrar su registro en el sistema paralelo al del CNE, ese que utiliza el oficialismo llevando el llamado carnet de la patria. Cuando fue escaneado este documento salía ese mensaje en su pantalla: la persona no existe o el carnet fue anulado. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá amplios poderes además para reformar el Estado y modificar el ordenamiento jurídico. Luchando por mis hijos, que no consigo una leche para darle a mi hijo. ¡Maldito! Lindo amanecer del 31 de julio. A las personas con alguna discapacidad que no tuvieron límites para ir a votar en camilla, en silla de ruedas, en muleta, en muleta. El Parlamento venezolano, de mayoría absoluta opositora, ha pedido a la comunidad internacional que ignore el resultado de la elección. El que tenga ojos y el que tenga oídos. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo entenderlo? Porque las postales son contradictorias. Es un gobierno de izquierda, pero las postales que llegan a nosotros parecen las de la represión de los gobiernos y de las dictaduras de derecha en América Latina, por lo menos las que a nosotros nos han tocado cubrir como periodistas. Modesto Guerrero es analista internacional venezolano. Le pedí que venga para que me ayude a entender qué pasó ayer y qué es lo que está pasando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rolando? Mira, ¿qué pasó ayer? Que se quedaron con las ganas los que, por un lado, anunciaron, no hubo que investigarlo, anunciaron Juan Requesén, Guevara y el otro, que iban a incendiar el país para que no haya constituyente, se quedaron con las ganas. Pero más importante que eso,
se quedó con las ganas el Comando Sur, Luis Almagro, la OEA, el gobierno argentino, el gobierno brasileño y Panamá, que también anunciaron que había que invadir. Y el Comando Sur apertrechó la zona norte. ¿Vos pensás que había seriamente una intención de invadir? Apertrecharon militarmente la zona norte. El paralelo no me acuerdo cuál. Apertrecharon. Está el informe publicado por la Jaine. No hay mucho que investigar hoy día, porque las redes te permiten, las redes serias, no cualquier payasada, te permiten acceder a información que especialistas pueden captar de las fuentes, que antes había que investigarla porque teníamos que, como periodistas, buscar, hablar con fuentes muy complicadas. Hoy no. Hoy la carta, el informe oficial del Comando Sur está publicado, donde dice los pasos. Nunca se llama invasión, se llama intervención, se llama de otra manera políticamente aceptable, pero están los pasos indicados de lo que sería una intervención. Bueno, pero eso en 3-2-1, porque Trump inmediatamente dijo que lo que había era una ruptura del orden constitucional, o sea que pasa a considerar al gobierno de Maduro como un gobierno dictatorial. Bla, porque Trump es el más interesado en que no haya ningún problema con el gobierno de Maduro o cualquiera que haya ahí. Porque Trump, además de algunos, muy pocos intereses, pero tiene algunos en la minería venezolana y a través de la Citgo, empresa venezolana en Estados Unidos, en la Florida, además de eso, tienen un problema, que es que una, ¿cómo se llama? Medida de presión económica, ¿cómo las llaman? Censura no. Sí, boicot económico. Boicot económico, petrolero o no petrolero, a Venezuela afectará más a la economía de la Florida que a Venezuela misma como Estado. Además, el Estado chino está esperando que no manden los buques a Estados Unidos para comprárselos todos. Los 700.000 barriles que Venezuela le vende hasta hoy a Estados Unidos, China los quiere comprar, hace rato que los quiere comprar. Si hay 3 millones más de venta, los va a comprar igual. Eso es lo que dice el gobierno chino. Y el propio gobierno de Rusia, que es el otro jugador pesado, ya le mandó el mensaje claro a quien tiene que escucharlo en el sistema mundial de Estado. O sea, se votó, se respeta, punto. Ustedes no pueden hacer lo que les da la gana en un país que tiene lo que tiene, aunque no les guste. Esta asamblea o esta constituyente que se votó, ¿qué va a hacer? ¿Es gobernable un país tan dividido? Es difícilmente gobernable, pero tenías dos opciones en Venezuela. O te ibas a la guerra civil declarada, o sea, lo que dijo un ministro muy viejito, dijo, yo tengo dos opciones. En el gabinete tenían dos opciones. O íbamos a una asamblea constituyente para intentar reordenar el ordenamiento y gobernar y reencauzar, o cuando me bajo de mi carro, de mi auto, me caigo a tiro con el que me dispara. Eso se llama guerra civil. Porque no es él dice él, porque él va a bajarse de su casa y lo van a intentar linchar o quemar. Y él se va a defender porque es un tipo que viene de la guerrilla y sabe usar armas. Muy bien. Pero si el Estado actúa como Estado frente a esa arremetida violenta que han aplicado en casi 4 meses, el Estado va a tener que disparar, no a mansalva, va a tener que disparar a quien le dispare. Esa bomba de estruendo, no de estruendo, ¿cómo se llama? De dispersión que le tiraron ayer, dejó a 7 policías bolivarianos heridos. 3 están en estado de coma esta noche. O sea que era una bomba, era más que una bomba civil. La imagen era una bomba importante. No es una bomba casera, y si es casera está hecha por expertos. Escena, ¿cuánto va a tardar en que esto se convierta en una guerra civil? ¿Cuánto se va a tardar en que empiecen a armar a los civiles? Lo anunció hoy Juan Pedro Guerra, en un canal de acá donde yo estaba a las 7 de la noche. Él, en comunicación con el canal, lo anunció. La ventaja hoy es que no hay que investigar mucho, te lo anuncian. Juan Requesén, otro diputado de la derecha, anunció hace 21 días que había que sembrar de caos el país el 30 y el 31 para que no se instale la asamblea. Para que no se vote. Julio Borges dijo en el podio de la OEA algo que yo jamás, no tengo registro histórico de eso. Dijo, hay que intervenir en Venezuela. No conozco un caso similar, un precedente. Hay que invadir Venezuela. Julio Borges, que es el presidente del Parlamento. Y Juan Pedro Guevara acaba de decir a las 7 de la noche, cuando le preguntó a esta muchacha Lourdes Soazo, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? No tienen diputados, no se presentaron y no quieren la asamblea. ¿Qué van a hacer? Pero una constituyente sin oposición, ¿es seria? ¿No es seria? Es rara. Seria puede ser. Es rara. Se van a cebar en sí mismos y votar cualquier cosa. Y ya hubo un parlamento sin oposición en el año 2005.
no es una novedad. Ellos no aceptan. El día miércoles hubo una reunión promovida por Estados Unidos. Por eso el rubio ¿Usted forma parte del gobierno de Maduro? ¿Yo? Sí. No, porque dice ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo ellos? Claro, usted cada rato dice, ellos no aceptan. ¿Usted forma parte del gobierno de Maduro? Se lo pregunto. No, porque dice cada vez ellos. ¿Qué opinión le merece las más de 120 personas que fallecieron? Eso es otra cosa. Si quieres te respondo después. Sí, se lo estoy preguntando. El miércoles hubo una reunión promovida por el gobierno de Estados Unidos, por Washington, entre Venezuela, un representante de Estados Unidos, Zapatero y Dominicana, miércoles, antes de las votaciones de ayer. ¿Qué propuso el gobierno? Había que negociar, había que conceder y recibir. ¿Qué propone el gobierno, el que envió el gobierno venezolano, Hernán Escarrá Quintana, el asesor de la Asamblea? ¿Qué propuso? Ampliamos o postergamos 15 días la instalación de la Asamblea o la votación para que ustedes puedan en 15 días posicionar los candidatos que necesiten, ¿ok? Y puedan participar. Respuesta de Juan Requesén, diputado jefe hoy con Borges y el otro de la oposición. Nada, no venimos acá a negociar tiempo. Piensan que todo es un fraude. Correcto. Entonces, ¿qué dice hoy? Liga eso a lo que dice hoy Pedro Guevara, cuando le preguntan, ¿y qué van a hacer? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué han hecho hasta ahora? Resistir. Entonces, ¿a dónde va Venezuela con esa contraposición absolutamente incompatible entre proyectos, conductas políticas y posiciones? Conductas políticas y posiciones. ¿A una guerra civil? Probablemente a una guerra civil, pero ¿qué es lo que busca el gobierno? Tratar de impedirla por un mecanismo que es atípico, raro, complicado y complejo, y difícil de mantener como la Asamblea Constituyente, pero es la única que tiene, porque lo otro tiene dos opciones: entregarse, capitular, pero chao. todos están diciendo que después de la Asamblea Constituyente no va a haber elecciones libres. ¿Cómo? Si ya están... Es pelotudez política quien diga eso. Idiotez política o ignorancia o mala intención. Está anunciado no por el gobierno, por el Consejo Nacional Electoral, Rolando. Está anunciado hace un mes que en diciembre hay elecciones a gobernadores. Y le preguntaron a la Requena, a la muchacha del Consejo Nacional, y eso se va a ver afectado con el tiempo de la Asamblea Constituyente. Y dijo, la Asamblea no puede durar más de 2 o 3 meses. Así que en diciembre ustedes van a votar. Mira, si se vistieran de Madre Teresa y de Mahatma Gandhi, dirían que son el diablo. ¿Entiendes? Son posiciones absolutamente incontrovertibles. Hoy, Diego, el gobierno del presidente Macri dijo que Argentina podía ser Venezuela. ¿Vos lo suscribís esto económicamente o pensás que es una chicana de campaña? No, yo creo que Argentina nunca pudo haber llegado a ser Venezuela, porque de hecho no lo fue. Por algo no es Venezuela. Pero sí me interesaba resaltar algo que había planteado sobre los 700.000 barriles que China estaría interesado. Primero de todo, que de la misma manera que Argentina no consigue más la soja de $650, Venezuela no tiene más el petróleo a 150. A 120, claro. Entonces, y el otro es que el tipo de barril que exporta Venezuela es un crudo muy pesado y que las refinerías del sur de Estados Unidos eran las únicas, era un acuerdo simbiótico, porque lo que producía Venezuela solo lo podían refinar en el sur de Estados Unidos. A China no le interesa el petróleo venezolano. Y no le interesa porque primero el petróleo a $50 uno lo consigue donde quiere. Con lo cual Venezuela ha perdido un poco ese lugar estratégico y más con los problemas que tiene hoy de producir. Porque hoy lo que está teniendo más serio es sacar producción hacia adelante. Así que yo no veo esa situación de interés internacional en que Venezuela... O sea, yo creo que Venezuela se pone en un lugar protagónico porque de hecho muchos te consultan. ¿Hay contagio hacia Argentina por lo que sucede en Venezuela? En absoluto. O sea, no hay vinculación estructural. No, pero en otras épocas se hablaba del contagio del efecto tequila, cuando Asia defaulteó, por cuando la deuda, Rusia. Claro. Sí, y el caso de Venezuela no ocurre. De hecho, el caso de Venezuela está bastante encapsulado y sabe que es un problema muy idiosincrático que pertenece ahí. Entonces, acá hay que entrar en otro orden de cosas. Incluso cuando uno analiza un conflicto, una guerra civil, uno necesita que una parte del ejército venezolano se pliegue. Claro. Y eso no está Lo ocurriendo. que no está pasando. Hoy no está ocurriendo. En el momento que eso se quiebre, ahí sí vos tenés un abierto conflicto armado. Le voy a preguntar a Silvio Klein, que es periodista, que también ha escrito libros sobre la situación en Venezuela. Silvio, buenas noches. ¿Qué te parece que es lo que está pasando? ¿Hay alguna posibilidad de que esto derive a una guerra civil? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches a todos. Bueno, el 8 de junio, si por favor van a los archivos, el 8 de junio el propio presidente Nicolás Maduro convocó públicamente al pueblo a enfrentarse contra los civiles. Convoco a los civiles, dijo textuales palabras, que se unan a nuestras Fuerzas Armadas para luchar contra estos civiles terroristas. El 8 de junio pasado el propio presidente convocó al pueblo a una
guerra civil. Y yo estaba escuchando atentamente lo que comentaban en el piso. Yo creo que es cierto, idiosincrasiamente nosotros por ahí estábamos tan llegados a poder ser, pero sí, por supuesto, que pretendían llevarnos, Rolando, a ser Venezuela, ¿no? El pueblo argentino por ahí no es tan tolerante en algunas cuestiones, y creo que eso es lo que pasa por una cuestión de idiosincrasia, ¿no?, que estaban nombrando en el piso. A ver, Juan, vos tenés números ahí. Claramente, Rolo, lo que se ve que en Venezuela, claro que hay cero inversión extranjera directa, hay inflación, hay recesión, caída de reservas, no hay dólares. Por eso acá tengo el dibujo, Venezuela se lo quiere comer a Maduro. ¿Pero qué sucede? Claro, no hay dólares, pero sí hay 300.000 venezolanos que tienen unos dólares y se quieren ir de Venezuela. Datos. Hay muchos venezolanos que están pidiendo asilo en distintos países, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia, pero esto es un dato de ACNUR, de Naciones Unidas. Fíjate el dato, en enero del 2015, en el peor conflicto de Siria, Venezuela igualó la cantidad de asilos pedidos a España. Eso muestra claramente lo que se está viviendo en Venezuela. Ahora, rápidamente, y escuchando al periodista, comparemos si Argentina podía ser Venezuela o no. Y acá lo muestro, comparamos Argentina con Venezuela. Más allá de la población, del PBI, del empleo, de la superficie, la mano de obra de origen industrial que exporta Argentina no tiene nada que ver con lo que es la matriz exportadora de Venezuela. Venezuela exporta el 91% de sus exportaciones es petróleo. Y como bien decía Diego, hoy la producción es difícil. Ya Estados Unidos tiene producción propia, ya no necesita ni siquiera comprarla a Venezuela. Por eso Argentina nunca se podía parecer a Venezuela. Se podría en todo caso parecer a Venezuela si deja de tener industrias, si deja producir por lo menos papel higiénico. Al gobierno de Maduro, Modesto, ¿no le preocupa semejante éxodo? ¿No le duele semejante éxodo de gente? No sé a Maduro en persona, pero ese mapa tiene un problema. De ahí tendrían que sacar ustedes como producción de ese mapa 8 millones de personas. Porque muestra una imagen equivocada, falsa. Venezuela se quiere tragar o escupe a Maduro, depende de cómo lo leas. Bueno, no, hay 8 millones, pudieron ser más si no hubiera habido represión de la oposición en los barrios de ellos, que impidieron votar. Bueno, pero quedémonos con 8 millones 80.000. Esos 8 millones 80.000... Sigue siendo un país dividido. Va a seguir siendo un país dividido. Gobierna la izquierda, la derecha jamás. Durante el siglo XX no hay un solo caso que muestre que la derecha jamás aceptó que la izquierda gobierne. Siempre le hizo la guerra, desde 1917 hasta hoy. 44 gobiernos de izquierda, a todos les hizo la guerra. Jamás. La izquierda pierde y se la banca. Deja que gobierne, vuelve a participar o se hace la guerrilla, pero no este tipo de guerra irregular que le hacen a un gobierno de izquierda. Como me dijo una muchacha en otro canal, en otra polémica, es que ellos no aceptan que hay un gobierno de izquierda. ¿Qué hay en la cabeza de alguien que dice no puede, está proscripto toda posibilidad de gobierno de izquierda? Bueno, ¿Cómo se llama eso? ¿A eso lo favorece la situación que está pasando, digamos, de penuria de alimentos? Eso es otro problema, pero tú tienes que... No, digo, pero esto desprestigia también la gestión gubernamental. Debería estar... ¿Por qué no desprestigian a Paraguay, que está a punto de hambruna, según la UNESCO? ¿Por qué no la desprestigian? ¿Por qué no desprestigian a Colombia y México, que tienen 2 genocidios en nuestras narices y a nadie le importa? Reconocido por el Estado colombiano en el ya basta, que es el nunca más. ¿Por qué no existe el genocidio colombiano? No existen ¿cómo se llama? Los positivos, los falsos positivos en Colombia. 15.000 jóvenes falsos positivos en Colombia. No existen los 145.000 asesinados en México, Centroamérica, México. Pero no son gobiernos de izquierda. Este es un gobierno de izquierda y aunque le vaya muy bien, como le fue muy bien, o acaso cuando le fue bien económicamente y era próspera la economía y el desarrollo o la inversión en desarrollo hasta el 2009-10. ¿Alguien saludó a Venezuela por eso? Bueno, ¿alguien? Chávez venía y lo aplaudían acá. Silvio, ¿quién lo aplaudía? Te escucho. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Yo lo que me parece que estamos equivocados es en querer hacer comparaciones con determinadas situaciones políticas muy diferentes a las que está viviendo Venezuela. Primero, ¿por qué llama la atención y por qué hoy el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela? Porque el gobierno de Nicolás Maduro dice ser un gobierno democrático y socialista, y ante las imágenes que estamos viendo, Rolando, tú mismo estuviste el año pasado en Venezuela, donde presentaste un informe claramente de lo que está viviendo ese pueblo, que no es nada que ver con un gobierno democrático y socialista del siglo XXI en Latinoamérica, en uno de los
los países más ricos de Latinoamérica. En Venezuela el que piensa diferente no es un adversario político, es un enemigo y lo condenan, lo matan, lo condenan y lo matan. 19 muertes y se está confirmando, estos datos te lo paso del Diario Nacional, acabo de hablar con Eduardo Ponte hace 2 horas por WhatsApp, están confirmando aparentemente en un galpón en Mérida, en la zona de Mérida, han asesinado ayer 27 jóvenes que querían manifestarse democráticamente con una bandera y con un cartel en contra de la constituyente. Hoy es inminente la situación que está viviendo Venezuela y es una situación que a mí, desde mi punto de vista, no merece comparación con ninguna de las otras situaciones vividas en Latinoamérica. Ese es el mecanismo, Gracias, Silvio. ese es el mecanismo periodístico de información. Tú dices algo, no está confirmado, y mañana, si escuchan eso... Están confirmados que hay 120 muertos, caballero, por favor, en titular. sea más respetuoso. Y ese titular es la imagen con la que se conforma 120 personas asesinaron, 120 personas. Usted no dice nada de eso. Y tú no dices de los 32 quemados vivos. Yo digo todo. No todo, digo no todo. lo metiste. Digo todo. ¿Por qué lo sacas? Digo todo, yo amo la libertad. Usted evidentemente no quiere la libertad. Se ve que yo amo el totalitarismo. No, y si defiende a Maduro, sí, evidentemente. Bueno, sigue siendo ingenuo. Estudia un poco más de política. Opresor, por Dios, estudia un poco más de historia para que entiendas qué significa una cosa y otra. Sabe que amo la libertad de usted, ¿no? Rolando, esa es la gran diferencia. Eso es tu opinión. Sí. Vale tanto como la de cualquiera de la calle. Me permiten. Por supuesto. Yo digo, a ver, me parece a mí que acá el caballero, refiriéndome al invitado, está realmente, me parece a mí desde mi punto de vista, nosotros podemos discutir las cuestiones políticas y me parece que gracias a Dios nosotros que estamos en un país democrático podemos aceptar que alguien quiera defender o no a Maduro. Lo que este señor, me parece a mí que es una locura que no está queriendo reconocer, es que el régimen que lleva a cargo el señor Nicolás Maduro asesinó porque la Guardia Nacional Bolivariana y la PNV dependen directamente del jefe de Estado en Venezuela. Entonces, este señor dio la orden y asesinó desde el 1 de abril hasta la fecha 135 muertos confirmados. Pero eso es mentira. 1000 detenidos políticos. Eso es mentira, lo puedo demostrar fácilmente. Políticos, civiles juzgados por tribunales militares. A ver, ¿por qué decir que mentira? Pero un cachito, Silvio. Sí. Tienes que descontar los 32 incinerados por la derecha, que es un delito dentro de los 125 están los 32. Sí. Esa es la cuenta de los dos bandos. Tienes que descontar los 32 incinerados, delito de tipo nazi, que te gustaría mucho a ti. No, a mí no, por favor, no me falte respeto. 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 No soy respetuoso. No soy respetuoso. Yo amo la libertad. Yo amo la libertad y usted no. ¿Y sabe qué? Está hablando entre dos bandos cuando uno tiene el uso de la fuerza y el monopolio de la fuerza. Que es un Estado y otro no. Está hablando de un Estado terrorista contra personas que son inocentes. Por favor, no me falte respeto a mí. Yo lo voy a escuchar. No lo interrumpo más, lo escucho. No me falte respeto. Y tienes que sacar la cantidad, son 17 en total, guardias nacionales, no policías bolivianos, guardias nacionales que han sido matados, 3 liquidados con sus propias armas y los otros matados. Todo eso está en la misma lista que elaboró Luigi Bracci, chavista, periodista chavista, y el otro muchacho del diario El Universal, antichavista. Coinciden en lo mismo. Como mínimo habría que sacar eso. Las casas incendiadas de chavistas van por 9 casas incendiadas. En uno murió el dueño, el resto escapó y no murieron. ¿Cómo? ¿Por qué no meten eso en la lista? Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia? Que los 17 guardias nacionales implicados en abuso de poder por el uso de arma de fuego, con balas de plomo, están todos procesados. Yo quiero que me digan uno solo de los incineradores de chavista que está procesado. Que me digan un solo nombre. Sí, lo que decías. Señor, están llevando a juicio, y le voy a dar la fuente. Y están bien llevados. Diario Nacional. Mira la fuente que usa. General. Diario El Nacional. Bueno, pues usa la peor fuente de Venezuela, no tiene ningún prestigio. Usa el Universal, que es de derecha, pero es serio. Al día de hoy, desde el 1 de abril, fueron juzgados 350 civiles por tribunales militares por participar en una marcha, que el arma que llevaban, ¿sabe cuál era, querido señor, usted que defiende a Maduro? La bandera de Venezuela. Esa era el arma que llevaban. Mentira. Cuando usted ve que algún joven de esos que integra la resistencia, como llama el gobierno de Nicolás Maduro, le tira una piedra o arroja lo primero que tiene a su lado, es después de haber sido reprimidos por las Fuerzas Armadas lideradas por el señor muchachos, por este asesino, genocida, que fue elegido por el voto popular.
Sí, es cierto, fue elegido por el voto popular, pero también ayer, cuando se llevó adelante una elección en Venezuela, no fueron a votar 8.800.000 o 4 o 5 o 6. Señor, fíjese en los medios, usted que se informa por los medios. No me informo por los medios. Muchachos, Silvio, les agradezco la polémica, les agradezco la discusión. Nosotros vamos a ir a la pausa. Tenemos más propaganda, más espacios cedidos a los partidos políticos. Enseguida volvemos en tercera posición. Uno de los problemas que tiene el gobierno, y lo dicen, digamos, que no cierran las cuentas del sistema previsional, ¿vale? Si no cierran las cuentas del sistema jubilatorio. Y de a poco empieza a filtrarse con ideas, con bocetos, ideas dichas por lo bajo, papers que recorren y después dicen que no son oficiales. La idea de que tienen que subir la edad jubilatoria. Cristian González de Alessandro es abogado, especialista en adultos mayores. Debo reconocer que me habías dicho que se venía esto, pero oiga, ¿en qué punto está esta discusión de que van a subir la edad de la jubilación? Bueno, esto está guardado bajo 7 llaves porque el propio... Hasta después de las elecciones. Hasta después de la... Pero esto rompieron el manual de estilo de la política. No sabemos si va a ser después de las elecciones o antes de las elecciones, porque ya desconcertaron al votante. En realidad ya esto no se tendrá que ni decir hasta después de las elecciones, lo están diciendo. Así que ya a mí me desconcertaron. Lo que sí te digo es que hoy habló el titular del ANSES. Eso te iba a decir. Por el aumento. Que dijo que iba a ser optativo. Pero optativo. Ya es optativo. Es optativo. Hoy las mujeres se jubilan a los 60 años con opción a jubilarse a los 65. Hombre, 65 años y mujer con 65, a opción del empleador, pueden seguir. Ahora, el término voluntario, optativo, es muy lindo en la palabra. Ahora, si ponemos la letra chica, cuando te acogoten y tengas que trabajar hasta los 80 años porque no te alcanza la jubilación, eso no es optativo. Y eso lo vamos a ver si lo implementan en el interior del país, en el campo, en Formosa, en Chaco, en el sur, donde las condiciones de vida no son las mismas que Buenos Aires. Porque van a decir que la jubilación va a depender de cuántos años de aportes efectivos tuviste. Claro, pero para poder jubilarte, vas a tener que tener, y jubilarte dignamente, X cantidad de años en blanco. En blanco, en un sistema de informalidad plena, porque hay una cantidad importante de informalidad. El 30% de la población está en negro. Está en negro y donde lo vimos la otra vuelta, 6, 7 cuadras de cola para los jóvenes conseguir trabajo, parecía peor que San Cayetano. ¿Bien? Y hoy lo estamos viendo que los adultos mayores, que la gente mayor no accede al mercado de trabajo porque los borran de un plumón de las empresas, como lo mostraron ustedes. Entonces, ¿qué generan? Van a generar que no se jubile nadie y, en segundo lugar, con este sistema voluntario, porque todo va a ser voluntario, edad voluntaria, aportes voluntarios, AFJP voluntaria, porque en realidad lo están diciendo. Pero dice que el sistema va a seguir siendo público. No, momentito. A ver, y vos como entendido de la televisión que sos. Los canales, ¿qué son? Privados, pero la señal es pública. El sistema previsional siempre es público. En los 90, aún cuando tuvimos AFJP privadas, tuvimos un sistema público. O sea, la recaudación es pública, la gestión es privada. Claro, la seguridad social es pública, pero con dos modalidades. La modalidad de reparto solidaria, administrada por la ANSES, y de capitalización individual, ahorro individual de las AFJP. O sea, que yo cuando escucho público, bienvenido, todos aplaudimos porque queremos que del Estado, pero lo público no del Estado. ¿Vos pensás que ahí hay gato encerrado? Claro que sí, y lo dijo el titular de la ANSES. Pero si los jubilados van a armar, bienvenido sea, ¿no? Porque ahora con un desastre. Meses pasados, cuando dijo que teníamos que pensar en el ahorro voluntario, y te lo dije yo acá, en España están pensando, porque las recomendaciones del FMI dicen que tiene que haber sistema privado. En España lo quieren imponer, en la región lo quieren imponer y acá también lo quieren imponer porque son recetas del Fondo Monetario. Juan Enrique tiene números. Claro, ¿sabés, Rolo, que escuchaba repasar las características del sistema previsional argentino? El sistema previsional argentino es público porque por ley ese es el origen de los recursos. Es de reparto porque los trabajadores de hoy financian a los pasivos de hoy. Es asistido, Rolo, porque no alcanza, ¿no? Claro. Hoy
1,2 trabajadores financian a un pasivo y necesitas 4. Entonces, ¿qué pasa? El 50% del sistema es impuestos. Y eso es lo que no quiere un sistema liberal. No quieren pagar impuestos para financiar los pasivos. Pero bueno, pero lo que dicen es que a cambio, si lograran que la informalidad fuera menor, pero no alcanzaría la carga igual, impositiva sería menor. Tenemos 1,2 y necesitas 4. Es casi imposible. Pero lo más importante, Rolo, que el sistema, y esto no estoy ni a favor ni en contra, el sistema es solidario. ¿Qué quiere decir eso? Que atenúa las diferencias de cuando vos laburabas, de cuando vos eras activo, atenúa las diferencias buscando igualdad. Vos podés estar a favor o en contra, pero mirá estos gráficos. Mirá en 1869 cómo estaba compuesta la estructura de la población. Fíjate, los jóvenes, era una población joven, y mirá los mayores de 60, 69, 59 años. Fíjate cómo cambió la estructura de la población a lo que es el censo del año 2010. Claro que ahora tenemos más mayores adultos. Y si salimos de la solidaridad, ¿qué es la palabra? Porque todo el mundo dice responsabilidad social empresaria, que los niños, un juguete por los niños. Eso no es solidaridad. Cuando un Estado es solidario con un sistema previsional, todos empezamos, no, porque yo tengo que cobrar más. No, Rolo, si queremos tener 7 millones de pasivos que estén bien cubiertos y tenemos que ser solidarios, porque si no, no va a funcionar. Bueno, pero no estaban bien cubiertos, ese es el problema. Hoy no funciona. Se había achatado la pirámide, había muchos, se incorporaron muchos jubilados, lo que estaba bien, porque era el agujero que habían quedado de los 90 de las AFJP, pero cobraban, se había achatado la pirámide, entonces todos cobraban poquito. Ahora, no funciona porque se gastan y se están comiendo la plata de nosotros mismos. A ver si lo entendemos. No funciona porque se están robando, se están comiendo y se estuvieron comiendo durante muchos años la plata de nosotros, que es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por eso no funciona. Ahora, María, Juan, nosotros, los pobres y los ricos, pagamos la leche, el pan, el azúcar, todo pagamos el sistema de seguridad social. Entonces, no está mal que se incluya gente. Claro, bien, lo que está mal es que si el Estado, en vez de recaudar del sistema de seguridad social y brindar un sistema correcto y no meter la mano en la lata, entonces ahí va a funcionar. ¿Para dónde está el choreo? Rollo. Espera, ¿dónde está el choreo? Hoy, en todo lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad... O sea que son como la joya de la abuela, digamos. La joya de la abuela que antes fueron las cajas previsionales. ¿Y dónde está? A ver, no hay que inventar la pólvora, hay que aplicar la ley anterior al año 94. En el año 94 hubo un quiebre en el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque se implementó el sistema que eran de los Chicago Boys, de los famosos neoliberales, que se adoptó en Chile, y que vayan a ver los resultados de Chile. Vayan a ver los resultados que están habiendo en la región por la implementación del sistema privado. La jubilación privada. Bueno, acordate que acá la jubilación privada, en un momento dado, antes que la estatizaran, tenían que cobrar 500, se jubilaban con 300 pesos y los 200 mangos los ponía el Estado. Si hoy tenemos jubilados de 300 pesos por la FJP, de 500 pesos por la FJP. ¿Cómo jubilados? De los beneficiarios de renta vitalicias, que son beneficiarios de AFJP y que quedaron atrapados, cobran 300, 500 pesos. Y eso iba a ser por millones, porque eso venían por todo. ¿Bien? En un país subdesarrollado como Argentina, un trabajador no elige trabajar en blanco o en negro. Generalmente eso lo establece el empleador. Y también debemos recordar que en los años 90 había un 19% de desocupación y esos trabajadores en esos años tenían entre 35 y 40 años, que son los que fueron incluidos en este nuevo siglo. Claro, preocupa, pero tenemos que buscar la igualdad siempre en un sistema y que sea solidario. Es difícil, pero tiene que ser así. Para dejar de ser un país subdesarrollado, como dice Juan, ¿no habría que cambiar todo esto? No, a ver, que tenga que haber una reforma previsional, sí, claro. A ver, que la gente se pueda jubilar a la edad que quiera, sí, está bien, pero porque quiere, no porque tiene que seguir trabajando porque no le alcanza el dinero. No porque tiene que estar acogotado porque no le alcanza. O sea, ojo, lo que yo quiero advertir es que no te dejen vender la letra chica. O sea, que te muestren todo. Porque el contrato de la letra chica es peor que el contrato que se ve. Sí, pero para hacer una modificación así, el sistema jubilatorio, ¿no hace falta alguna mayoría especial? No, una mayoría. O sea, ¿cuál es la ley madre que habría que modificar? La ley 24.241, que está más muerta que viva, porque tiene más baches, agujeros negros que letra escrita. Está todo más derogado que entero. Ahora, vamos por lo que... Porque la edad jubilatoria voluntaria está bien, yo también aplaudo, ¿eh? Lo importante es que se haga una reforma estructural. Ahora,
¿Por dónde se vienen? Yo te voy a decir 4 puntos fundamentales de esta reforma. AFJP, la AFP. Vuelven las AFJP. Vos venís jodiendo, estás convencido que vuelven. Y porque lo dijo el titular de la ANSES. Vas a Bilbaso. Vas a Bilbaso. Lo dijo, ahorro voluntario. Y si bien el ahorro voluntario van a disfrazarlo, porque lo van a disfrazar. ¿No puede ser un seguro de retiro con empresa de seguro? Y bueno, es que el sistema privado. Y si ustedes van a los orígenes de la seguridad social, el sistema de seguridad social es quebrado por el sistema privado, porque justamente se rompe todo lo que se lleva la crema de la solidaridad. Claro. Y recaudás lo que tenés. Y te jubilás por lo que tenés. Y si tenés chaucha, te vas a jubilar por chaucha. Si te tuviste el infortunio de quedarte sin laburo, te vas a jubilar con nada. 2, y lo dijo la recomendadora del fondo de este OCDE, de este nuevo organismo, que es similar al FMI, bajen las jubilaciones, congelen las jubilaciones. Vean lo que pasó en España, o lo que está pasando en España. 3, bajen los aportes personales y las contribuciones patronales. Año 2001, de la Rúa y Cavallo. Del 11% lo bajaron al 5% y después lo subieron a 7 años después. Eso lo quieren implementar ahora. Y lo dijo la recomendadora de este organismo que apareció. Entonces, si lo están diciendo las propias narices de nosotros, si ladra es un perro, si tiene cola y la mueve es un perro, entonces no nos conformemos, no digamos que es un gato, porque ladra. Muchísimas gracias por venir. Si nos vamos, esto fue Tercera Posición, le agradecemos a la gente de Viandas Pop que nos alimenta, nos va a empezar a alimentar a todos nosotros, así que estamos agradecidos. Chao. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.